A todos, amigos de los miércoles. Espero se encuentren bien con esta situación de la pandemia, pero bueno, ya estamos saliendo según las autoridades. Bien, el día de hoy, pues vamos a tocar un tema que al final es un ordenamiento quizá de efectos secundarios, pero muy importantes para efectos en la aduana. La mayor parte de ustedes seguramente tienen una experiencia en relación a las marcas y a las patentes con las cuales trabajan. Han tenido a lo mejor experiencias muy malas de decomiso de mercancías y no recuperación de carga. Entonces, bien, pues por eso es la necesidad en Ocampo Grupo Aduanal de buscar cursos o herramientas necesarias, información, por supuesto, para que de esa manera ustedes puedan tener actualizada estos ordenamientos legales y que conozcan de manera muy específica las obligaciones que tenemos para poder cumplir en la parte aduanal nuestras obligaciones. Y bien es cierto, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, justamente hubo una reforma el año pasado muy importante. Esta reforma consistió en que abroga la Ley de Propiedad Industrial el año pasado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial pues está reciente, empezó justamente el 5 de noviembre y vamos para un año con esta ley que fue del paquete TEMEC, que se publicaron justamente el 1 de julio. Bien, pues sin más preámbulo, siguiente por favor, vamos a iniciar esta charla en el objetivo específico que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Roberto, la siguiente. ¿Qué quiere decir? El objetivo de la ley, en este caso, el objetivo de la ley o el objeto de la ley está ubicado en el artículo 2 de esta ley, que fue publicada, como les digo, el 1 de julio, y en su primer transitorio, con 90 días para entrar en vigor, el cual se terminaron y inició el 5 de noviembre del 2020. El objetivo o el objeto de esta ley es justamente proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Y específicamente tenemos en la fracción segunda el regular los secretos industriales. Ese es un objetivo de la ley. En la fracción tercera, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionados con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. Es ahí donde nos vamos a basar nosotros en esta fracción tercera, que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial previene los actos que atenten contra la propiedad industrial. Es decir, todas aquellas marcas que estén registradas y que obviamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual las reconozca, tienen ese derecho de que no alteren o hagan apócrifas estas marcas para su comercialización. Y entonces este instituto justamente tiene esa encomienda o ese objetivo que es prevenir estos actos. También en la fracción cuarta es promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas, la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles. Y por supuesto, promover la difusión de los conocimientos tecnológicos del país. Entonces hemos visto que a raíz de este objetivo, ahorita vamos a ver los antecedentes. Fíjense, amigos de los miércoles, que la verdad siempre los ordenamientos legales o las leyes, cuando se expiden, pues es complicado el poder entender cada uno de los ordenamientos para su cumplimiento. Pero justamente a mí el día de hoy me toca explicarles de manera muy general un panorama de esta ley que una modificación sustancial, es decir, abrogó la ley anterior que tenía por medio 30 años de existencia, con muchas modificaciones, y aprovecharon hoy con el paquete TEMEC el 1 de julio, justamente que se modificara y abrogara la ley anterior. Entonces vamos a dar un panorama general, entendemos que en una hora es muy rápido,
creció de 210 artículos a 410 artículos esta ley. Entonces, para que entendamos un poquito, es importante conocer esta ley. Les vamos a compartir al final de la sesión la ley donde viene completita para su consulta y por supuesto el material de esta exposición del día de hoy. Siguiente, por favor, Roberto. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, de manera muy general, tuvo 4 iniciativas en el Senado y una minuta en la Cámara de Diputados. Siguiente, Roberto, por favor. El 29 de junio pues, fue aprobada justamente por la Cámara de Senadores y el 30 de junio fue aprobada por la Cámara de Diputados, publicándose en el Diario Oficial en la edición vespertina el 1 de julio, como yo les comentaba. Y de acuerdo a su transitorio, entró en vigor a los 90 días, que fue el 5 de noviembre del 2020. Justamente hace ya casi un año, estamos arrastrando que va a cumplir un año, y es importante porque al final los que tienen marcas registradas en este instituto, pues tienen el derecho de seguir protegiéndolas y que no prolifere la piratería con ellas. ¿Por qué? El siguiente, por favor, Roberto. ¿Por qué cambiaron el nombre? Antes era la Ley de Propiedad Industrial y la abrogaron con la nueva palabra que es Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. ¿Es para qué? Para que se pueda distinguir de la que se abrogó contra la nueva ley. Entonces, ya hoy conocemos que ya no existe la ley de propiedad industrial, sino es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Es un cambio radical. En realidad, los títulos fueron 7 títulos, de los cuales no se modificaron, simplemente se ordenaron todas las modificaciones y llegó a ese sentido. ¿Por qué es federal? Porque le agregaron la palabra federal. Nosotros sabemos que constitucionalmente es materia reservada a la federación, de acuerdo al artículo 73, fracción 29, inciso F, y 89, fracción décima quinta de nuestra Constitución mexicana. Por eso le aplicaron federal, es decir, que tiene aplicación en todo el territorio nacional para su identificación. ¿Por qué se agrega la protección? Bueno, por los antecedentes, ustedes saben que las leyes tienen que tener un antecedente, ya sea nacional e internacional, y está basado en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial. Y como un convenio internacional, es el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Siguiente, Roberto, por favor. Cuando entró en vigor, prácticamente, ¿qué iba a modificar o qué modificó? Bueno, la forma de analizar, dictaminar y fomentar los distintos actos del instituto. O sea, es una modificación importante porque ahí ya estamos analizando de una manera distinta como se venía trabajando en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Qué nos va a motivar? Pues a la revisión del resto de su marco legal para efectuar los ajustes normativos necesarios para la implementación de esta ley. Eso es lo que nos está motivando esta, entre paréntesis, nueva ley que ya tiene un año, pero es muy buen momento para que podamos involucrarnos y evitar de alguna manera una sorpresa en la aduana. ¿Qué nos obliga la entrada en vigor de esta ley cuando entró? Pues a trabajar con las dos leyes en aquellos asuntos que fueron expedidos con la Ley de Protección Industrial y que ahora, una vez que se termine la vigencia de las patentes o las marcas, ya en nuevos trámites se aplicará la nueva ley que entró en vigor el 1 de julio del 2020. Siguiente, Roberto, por favor. ¿Qué pasará con la propiedad industrial, que es la que les comentaba, que estuvo prácticamente 5 años vigente y que, bueno, ya era necesario un ajuste para poderla modificar? Bueno, casos en que continúa aplicándose, como les digo, si bien a partir del 5 de noviembre quedó abrogada esta ley, las solicitudes de trámite continuarán su tramitación conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación hasta su conclusión. Las multas antes de la entrada en vigor de la nueva ley se regirán por las disposiciones vigentes en el momento que fue determinada esa sanción. Es decir, eso en todos los ordenamientos legales. Existe que si se inició con algo y se sancionó con algo, cuando esta nueva ley federal entra en vigor, se sigue de alguna manera sancionando con la ley que estaba vigente en el momento de que se determina la sanción o las multas.
Obviamente los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Penal Federal, continuarán igual en la aplicación de la ley de propiedad intelectual. En ese sentido, seguirá igual. Siguiente, por favor, Roberto. ¿Qué pasa con el reglamento? Nos han estado preguntando, oye, Carlos, ¿qué pasa con el reglamento? Siempre es complicado modificar una ley y también el reglamento. Nosotros, como actores del comercio exterior, ustedes han de haber vivido, algunos o muchos de ustedes, esa situación respecto a que hoy por hoy el reglamento no ha sido modificado, hay muchas cosas que están fuera del aire. Entonces, ¿qué pasa con el reglamento en el caso de la propiedad industrial? En tanto el Ejecutivo Federal expida el reglamento de la Ley Federal de Protección a la Propiedad, continuará vigente, siempre y cuando no se oponga al nuevo texto de esta Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Siguiente, por favor, Roberto. Los elementos de la nueva ley, pues, ¿qué es lo que se trató con este paquete TEMEC? Pues que cumpla los compromisos del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es el famoso TEMEC, y Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el TIPAT. También fue conforme a eso, de acuerdo a las expediciones y reglamentaciones del TEMEC y del TIPAT. ¿Qué se incorpora? Bueno, se incorporan buenas prácticas internacionales y criterios que el instituto ha desarrollado. ¿Qué nos va a proporcionar? Bueno, proporciona orden y secuencia lógica de sus disposiciones. Ya hay una cronología ordenada en cada uno de sus títulos y capítulos. También nos precisa los requisitos de las solicitudes de manera clara, porque antes había confusiones, vamos a revisar las modificaciones a la ley, entonces eso nos va a precisar y en consecuencia nos va a facilitar la comprensión para que nosotros como usuarios podamos entender y comprender. Es por eso la necesidad que tenemos de poderles dar a conocer de manera muy general la estructura de esta ley. Esta siguiente, por favor, está compuesta de 7 títulos en ese sentido y el título primero abarca del artículo primero al artículo 35 con 3 capítulos. El capítulo primero son disposiciones generales, el capítulo segundo reglas generales, el capítulo tercero de la representación y el registro general de poderes. Ya al analizar nosotros el título donde queramos ver cómo podemos registrar nuestros poderes, nos vamos al capítulo tercero y ahí ubicamos toda la tramitología que se debe de hacer para poderlo llevar a cabo ese registro de poderes y tener legitimado nuestra actuación ante el INPI. ¿Qué vamos a encontrar en estos? Pues los objetivos de la ley, como les dije hace un momento, ¿no? Hace rato leímos, nos anticipamos en el objetivo de esta ley, ahí lo vamos a encontrar. También vamos a encontrar facultades del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, los órganos de administración, los principios para fijar precios y tarifas van a estar ahí también, y por supuesto las reglas generales aplicables a todos los trámites y servicios que están incluidos en esta ley federal, y una gaceta de la propiedad industrial y avisos informativos, así como el acreditamiento de la personalidad, como les decía en el capítulo tercero, y el registro, por supuesto, general de poderes. Ahí vamos a encontrar en este título primero estas situaciones. ¿Qué aspectos notamos en esta ley que quiero dar a conocer? Siguiente, por favor, Roberto. Que el correo electrónico se vuelve obligatorio, es decir, antes no lo pedían, hoy ya se vuelve obligatorio en estos aspectos a destacar de esta nueva ley. Y por supuesto, los trámites físicos serán notificados en principio a través de la Gaceta. Las notificaciones se tendrán realizadas con una sola publicación, con independencia del envío y recepción del aviso informativo que se les envía al solicitante vía correo electrónico o buzón electrónico. Asimismo, los trámites electrónicos se notificarán en el tablero electrónico conforme al acuerdo administrativo que regula estos trámites. También es importante destacar que en el caso de los procedimientos en el caso de procedimientos de declaración administrativa, al presentar un documento en idioma distinto al español, se podrá exhibir la traducción de la parte de que se pretenda acreditar. O sea, acreditar es decir que lo van a necesitar traducir en la parte correspondiente. Nos vamos a la siguiente, Roberto.
En el título segundo, lo que vamos a encontrar son de las invenciones, como título está del capítulo 36 al 162 y abarca del capítulo 1 al capítulo 10. Es disposiciones preliminares de las patentes en el capítulo segundo, de los modelos de utilidad, capítulo tercero, en el capítulo cuarto de los diseños industriales, capítulo 5 de los esquemas de trazado de circuitos integrados, capítulo sexto de la tramitación de patentes, capítulo 7 de la renuncia, rectificación y limitación de derechos, capítulo octavo de la certificación, del certificado, de los certificados complementarios, capítulo noveno de las licencias y transmisión de derechos, capítulo 10 de la nulidad y caducidad de patentes y registros. ¿Qué vamos a encontrar? Pues ya les leí gran parte de lo que podemos encontrar, pero para poder hacerlo detalle se unifica en un solo título todas las disposiciones relacionadas con las creaciones industriales nuevas. O sea, ya en este título vamos a encontrar, porque vienen unificadas todas las disposiciones realizadas con las creaciones industriales nuevas. También se incorporan definiciones legales que son importantes para entender los conceptos que trata la ley federal. Asimismo, los requisitos específicos conforme a las figuras jurídicas, vigencia de los derechos, etapas del trámite, por supuesto, posibilidad de compensar retrasos irrazonables por parte en el trámite por parte del INPI y nuevos procedimientos y nuevas causas de nulidad. Eso es lo más sobresaliente que tiene esta ley para efectos del título segundo. Y los aspectos a destacar, si me sigue Roberto, al siguiente, prevé la posibilidad de solicitar un certificado complementario, el cual procede únicamente ante la existencia de un retraso irrazonable por parte de la autoridad durante el trámite de una patente. ¿Qué nos va a facilitar? El reconocimiento de la propiedad a través del Servicio de Acceso Digital a los Documentos de Prioridad, TAS, que es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, para que lo conozcan, y que va a introducir la obligación del instituto de velar por el dominio público, impedir el doble patentamiento de una misma invención. Prevé también de forma expresa la cláusula volar. Esto es va a permitir realizar preparativos necesarios para obtener el registro sanitario de un medicamento relacionado con una patente próxima a vencer. Es muy importante, son de las cosas nuevas que esta ley está de alguna manera exhibiendo. Asimismo, va a incrementar la vigencia de los modelos de utilidad a 15 años. Ahí vienen las vigencias de los modelos de utilidad en este título. También va a fortalecer la regulación de los diseños industriales, dada la entrada en vigor del arreglo de la Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales en México. Va a elimina la obligación de inscribir las licencias de derechos para que surtan efectos ante terceros y posibilita que el beneficiario de un gravamen inscrito en el instituto conserve vigente los derechos de las patentes o registros y con ello preserve la garantía con la que le fue otorgada. También establece procedimientos específicos para la renuncia, rectificación y limitación de derechos del titular de una patente o de un registro. También esclarece las causales de nulidad para patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales, atendiendo a sus características particulares. Y establece la forma expresa, el mecanismo de coordinación directamente ante el INPI y la autoridad sanitaria para proporcionar la información que se requiera dentro del trámite de autorización de comercialización de medicamentos alopáticos. Muy importante estos cambios porque al final del día lo que estamos tratando de hacer es que de manera general les explicamos lo más sobresaliente, las cosas a destacar y cómo está compuesta esta ley en los 410 artículos que constituye y que por supuesto cada uno tiene una razón de ser y de cómo viene ordenada. Obviamente, en el título tercero, siguiente por favor Roberto, habla de los secretos industriales, es un capítulo único. ¿Y qué vamos a encontrar en este título tercero? Pues ahí vamos a encontrar que moderniza su texto conforme a las disposiciones del TEMEC y las mejores prácticas de la Unión Europea, 2016-943 del Parlamento Europeo, define también el secreto industrial y la apropiación indebida. No hay trámite de registro o algún tipo de procedimiento de depósito, también lo especifica de una manera muy detallada.
y elimina las características que existen en la ley anterior. O sea, hay cosas que de alguna manera no se estaban llevando a cabo en la propiedad industrial y en este momento con esta ley federal elimina las caracterizaciones que existían en esa ley anterior. Los aspectos a destacar de este título tercero, no se considera apropiación indebida, por ejemplo, el descubrimiento o la creación independiente de la información o la ingeniería de reversa de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público, siempre y cuando no esté sujeto a ninguna obligación de confidencialidad. Muy importante este aspecto a destacar. También precisa la responsabilidad por el acceso a secretos industriales en un procedimiento judicial o administrativo. Incluye a las partes sus representantes o autorizadas para oír y recibir notificaciones, los funcionarios judiciales o administrativos, los testigos, peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso relacionado con un secreto industrial o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso. También esta ley crea infracciones administrativas con las que facilita la imposición de medidas provisionales para detener una posible violación. Ya lo habíamos dicho en el artículo segundo, en la fracción tercera de esta ley, el objeto de esta ley es precisamente eso. Y va a mantener la tutela penal en materia e incluye un nuevo tipo relacionado con el acceso a la información. Muy importante que estamos viendo este tema. En el título cuarto, nos vamos al artículo 170 al 263, que habla de las marcas, avisos y nombres comerciales. En cada uno de ellos tiene 7 capítulos donde hablan precisamente de definiciones legales, requisitos específicos acordes a las figuras jurídicas como marcas, patentes, invenciones, etcétera, y por supuesto la vigencia de los derechos. Etapa del trámite, nulidad de caducidad parcial, aspectos de los productos o servicios que se protegen, etcétera. ¿Cuáles son estos aspectos a destacar en este título cuarto? Bueno, modifica la forma en que se computará la vigencia de un registro, pasando de la fecha de presentación, porque ahí tomaban la fecha de presentación en la propiedad industrial, a la fecha de otorgamiento. O sea, la vigencia va a estar a partir de la fecha de otorgamiento, lo que proporciona 10 años efectivos de la protección del titular. Entonces, ya no es de la presentación, igual en la presentación puede tardarse meses, y bueno, ahora va a ser desde que se otorga esta autorización, van a tener 10 años efectivos de protección de esa titularidad. También unifica en un solo examen el análisis de la solicitud de registro. Al momento de solicitar el registro de una marca, así como al momento de su renovación, el interesado declarará bajo protesta de decir verdad que los productos o servicios que ofertará se encuentran libres de engaño o mala fe. Establece también que el titular de una marca de certificación verificará el cumplimiento de una o más de las cualidades o características del producto, conforme a lo establecido en la regla de uso. En caso de incluir con dicha obligación de verificación, podrá proceder la cancelación de la marca. También reduce los requisitos para reconocer a una marca como notoriamente o como famosa y elimina la obligación de inscribir las licencias de derechos para que surtan efectos ante terceros. Esa también la eliminaron y posibilita que el beneficiario de un gravamen inscrito en el instituto conserve vigentes los derechos de registro y con ello preserve la garantía que le fue otorgada. Esto es un poco complicado el entenderlo, por eso es que de alguna manera no nos vamos a meter a detalles, porque al final la mayor parte de la gente que se atreva a traer marcas, lo primero al final de esta plática, vamos a indicarles cómo deben de revisar y poder de alguna manera proteger su operación, porque no falta la sorpresa de que ya me detuvo puntos tácticos y ahora vengo a realizar esa viacrucis. Entonces es importante saberlo. También establece en su artículo transitorio en el 11º, a partir de los supuestos para presentar las declaraciones de uso conforme a los 3 supuestos. Registros otorgados conforme a la ley de protección, o sea, la anterior, deberán presentar la declaración de uso real y efectivo 3 años de haberse otorgado el registro. En su oportunidad, renovar el título. La segunda situación de los supuestos es
Registros otorgados a partir del 10 de agosto del 2018 deberán presentar la aclaración de uso real y efectivo, o sea, 3 años de haber otorgado el registro, y en su oportunidad renovar el título. También es importante que los registros otorgados antes del 10 de agosto del 2018 deberán renovar el título y se encuentra aceptado en la declaración de uso. Eso es importante saberlo. También vamos a encontrar, siguiente, Roberto, por favor, el título quinto. Este título quinto son de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Abarca del capítulo primero al capítulo quinto y, como les digo, del artículo 264 a 327, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar ahí en este título quinto? Bueno, pues vamos a encontrar las definiciones legales, la titularidad, por supuesto, de las denominaciones en origen y, por supuesto, las indicaciones geográficas. También los requisitos específicos acorde a las figuras jurídicas que acabo de mencionar y las reglas de uso de precisamente de las indicaciones geográficas. El nuevo procedimiento de acreditación y la vigencia de los derechos. Las etapas de los trámites, es importante decirlo, porque al final también debemos de saber las etapas que tenemos en ese sentido. Siguiente, Roberto, por favor. Los aspectos a destacar, pues modifican los conceptos de denominación de origen e indicaciones geográficas, y fortalece su reconocimiento al individualizar sus requisitos y precisa su naturaleza jurídica como bienes nacionales. Es importante destacar estas modificaciones. También establece que corresponde al instituto, al INPI, el ejercicio de las acciones para su protección y defensa y la facultad para delegar dicha facultad a un tercero. ¿Qué le va a permitir? Que las cámaras del Congreso de la Unión presentan una solicitud de declaración general de protección con aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes. O sea, nos va a permitir que en las cámaras de los congresos de la Unión presenten una solicitud y solamente es suficiente con las dos terceras partes de los miembros para que pueda ser aprobada. Siguiente, Roberto, por favor. Los aspectos muy importantes que se destacan es que define las características de las reglas de uso de una IG protegida, ¿verdad? Y establece también la figura del responsable de certificar el cumplimiento de las reglas de uso, el proceso para su acreditamiento y ante el cumplimiento de él, su cancelación. Y por supuesto va a eliminar la obligación de presentar documentos para los trámites de autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica protegida. ¿Ok? Todo esto es de manera muy general esta ley y ahorita vamos a entrar a lo que nos interesa saber. Adelante, Roberto, por favor. Nos vamos con el título sexto. Este título sexto abarca del artículo 328 al 385 y habla precisamente de los procedimientos de declaración administrativa. En el capítulo primero nos encontraremos con las disposiciones generales, capítulo segundo de la inspección, capítulo tercero de las notificaciones, capítulo cuarto de la conciliación. ¿Qué voy a encontrar en él? Pues los requisitos de las solicitudes de declaración administrativa, las etapas del procedimiento, las reglas en materia de pruebas, las medidas provisionales y las garantías. En este título sexto vamos a encontrar esta situación para poder de alguna manera entender cuáles son los procedimientos administrativos. Así como existe un procedimiento administrativo en materia aduanera, también hoy con esta ley federal ya les otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tener sus procedimientos administrativos para ejecutar la acción de las multas o de los créditos fiscales que se deriven del incumplimiento de esta ley. Muy similar a lo que nos pasa con la ley aduanera, y en este término el SAT es el encargado propiamente de ejecutar este procedimiento administrativo para ejecutar y hacer el cobro. En este caso le está dando autorización al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial de que puedan tener ellos sus propios procedimientos y ejecutar de manera voluntaria o ejercer la fuerza pública para poder cobrar esos créditos que levanta el propio instituto. Siguiente, por favor, Roberto.
Bien, pues ahí fortalece el esquema de medidas en frontera y en el entorno digital. Importante saber esos aspectos importantes. Establece la conciliación como un medio alternativo de solución de controversias. El convenio resultante pondrá fin al procedimiento. Tendrá el carácter de cosa juzgada y traerá aparejada la ejecución. También elimina la obligación de recurrir a la Junta de Gobierno de INPI para determinar el destino final de los bienes asegurados, en los casos en que se hubiera un acuerdo por ambas partes. O sea, aquí ya también elimina la obligación de recurrir a la Junta del Gobierno para ver qué van a hacer con todo lo que decomisan ellos, ¿no? Aquí ya le dan ese mandato directamente a la ley, por la ley federal, al INPI. Los aspectos a destacar, Roberto, por favor, incorpora infracciones en materia de secretos industriales, ¿no? Incrementa sanciones incorporadas y la posibilidad de que éstas sean acumulables, ¿no? Prevé la determinación de los daños y perjuicios ante el INPI o de manera directa ante los tribunales sin necesidad de declaración administrativa previa. Introduce nuevos tipos penales para secretos industriales e indicaciones geográficas. Siguiente, en los aspectos importantes a destacar, por supuesto, define lo que entenderá por falsificación marcaria. Muy importante, aquí empieza a ver el boom de los focos rojos en el aspecto aduanal o en el aspecto de comercialización. Incrementa las sanciones de los delitos. Ahorita vamos a ver lo que cobraban antes y lo que ahora ya hay en esa actualidad por el incumplimiento de esta obligación administrativa. Reconoce la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. O sea, ya le están dando un renombre y un poder a este instituto, que yo no sé si la mayoría de ustedes que nos están escuchando lo llegaron a conocer, pero la verdad es que hoy le están dando ya un boom para poder ser autónomo en la ejecución de las multas. Siguiente, por favor. Ahí vamos a hablar de las sanciones administrativas, muy importante. Las sanciones administrativas que marcaba la ley de propiedad industrial anterior, hablaba de una multa hasta por el importe de 20,000 UMAS, ¿no? Que eran alrededor de, pues, por ejemplo, hasta 1,737, 1,737,600, de 86,88 hasta 1,737,600. O la multa adicional era hasta por el importe de 500 sumas y eran 43,440 por cada día que persista la infracción. Y ahora en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la multa es hasta por un importe de 250,000 UMAS por cada conducta que se actualice, o sea, de 86,88 como lo manejaba la propiedad industrial, hasta 21,720,000 pesos. Hay una gran diferencia de 1,000,000 a 21 millones, o sea, esa es la nueva ley con estas sanciones tan elevadas. La multa adicional hasta por el importe de 1,000 UMAS, que son 86,888 por cada día en que persista la infracción. Antes eran 43,000, se va casi a más de lo doble, ¿no? Entonces, esas son las multas que hoy la ley federal actual están vigentes y que agradezco al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual de habernos pasado y apoyado en el material, que de alguna manera es importante darlo a conocer. Siguiente, por favor, Roberto. Las sanciones administrativas, bueno, pues aquí podríamos indicar que en la propiedad industrial anterior, porque pueden ser juzgadas todavía de acuerdo a la expedición de las marcas y patentes, en la clausura temporal hasta 90 días no hubo tema, igual hasta 90 días. Clausura definitiva también no hay tema, y en el arresto administrativo hasta por 36 horas, las sanciones se aplicarán sin existir alguna prelación específica en cuanto a su imposición. Aquí no van a determinar las 36 horas, la van a juzgar si es que existe alguna prelación, o sea, alguna acción en la cual se compruebe infraganti al mal uso de la marca o de la patente, y ahí tendrían un problema mayor en el aspecto penal. Siguiente, Roberto, por favor. Los aspectos a destacar: el INPI adquiere el carácter de autoridad fiscal, lo que les comentaba. Con estos cambios,
anteriormente todas las dependencias de gobierno, cuando tienen algún problema de alguna omisión, recurrían al SAT, subían. Por ahí tenemos una experiencia de que, por ejemplo, en una multa federal, la suben al portal y se va al buró de crédito y se va al servicio de administración tributaria. En este caso, al INPI le están dando esa facultad de adquirir el carácter de autoridad fiscal, reconociéndole facultades específicas. ¿Para qué? Para que pueda recaudar los créditos fiscales que resulten de la violación a esta ley federal de protección a la propiedad industrial. El pago debe ser voluntario por parte del deudor o coactivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, que es el PAE, previsto en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. O sea, como les digo, ya le están dando ese carácter de autoridad fiscal y en consecuencia ellos pueden ejecutar este procedimiento para que de forma voluntaria o coactiva, para que puedan ejecutar este procedimiento y cobrar las multas. Y también menciona que los ingresos por concepto de estas multas que se impongan por la violación a esta ley, el instituto podrá destinar o destinará para cubrir sus gastos de operación, es decir, cuentan con un destino específico. Antes el erario recolectaba todo eso y juntaba como en un volumen para la distribución en la Ley Federal de Ingresos. Hoy le dan esa facultad, le están dando más poder al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para que ejerza esta situación. ¿Y qué va a pasar con esta ley? Llevamos un año que entró en vigor, estamos esperando la publicación del reglamento y consideramos que en breve seguramente va a ejercerse y vamos a ver con mayor prontitud en las aduanas el ejercicio de facultades de comprobación por parte de este instituto, ¿no? Entonces, aquí prácticamente vamos a ver algo que queremos comentar fuera de línea. La siguiente, por favor. Es que en las aduanas, aquí está el licenciado Jorge Alfonso Fortier, que está con nosotros en la parte operativa. Las aduanas con las cuales tienen mayor reincidencia en estas facultades de comprobación, que ya les di de manera general la exposición de esta ley federal de protección a la propiedad industrial, de dónde se basa, cómo va a actuar, cuáles son las sanciones. Independientemente de eso, les quiero comentar que en ley aduanera, nosotros como actores de comercio exterior, no tenemos un procedimiento para poder conocerlo. Simplemente nos llegan las sorpresas en la aduana y nos dice la aduana, pues ¿sabes qué? Que te voy a retener tu mercancía porque van a revisar la marca. Sabemos que la marca seguramente, ellos no son adivinos. Cuando hay un mal uso de la marca, vienen alertadas las operaciones desde origen a través de los consulados mexicanos en el mundo. También tienen una pequeña área para investigar quién está produciendo qué y cómo le hacen, porque se me hace muy raro que de repente en las aduanas hay una área que han de conocer ustedes que se llama puntos tácticos. En términos del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria, sí existe la facultad que ejercen esta área de puntos tácticos, solo que no hay un procedimiento y ellos tienen, más bien ejercen esa facultad sin que aún la mercancía tenga la revalidación o la consignación ya de un agente aduanal. Simplemente al llegar el manifiesto de carga, en todas las aduanas nos piden el manifiesto de carga cuando, por ejemplo, llega en el aeropuerto, que es lo más cercano aquí, piden el manifiesto de carga. Ellos ya revisan qué mercancía, o más bien detectan qué mercancía va a estar en puntos tácticos. ¿Cuáles son aquellas mercancías que llegan a puntos tácticos? Pues aquellas que tienen ya una alerta en la operación desde origen, o que existe una denuncia o querella por parte del propietario de la marca, y entonces él dice, contra los que resulten responsables de la marca, voy a decir un ejemplo, no es real, que sea Coca-Cola, por ejemplo, que todos la conocemos, ¿no? Y la tomamos también, por supuesto. Pero al final del día, si, por ejemplo, Carlos Patiño de alguna forma va a importar esa mercancía, lo menos que espera la autoridad, si existe la marca de Coca-Cola, que es muy famosa, es de las famosas denominadas muy conocidas,
tenga una autorización por parte del licenciatario titular de la marca, donde me permita poder importar con la marca Coca-Cola. Hemos tenido varios casos en los cuales a través de las cámaras o de las asociaciones hablan con el titular de la marca y le dicen, oye, están trayendo por aquí, por la aduana de Lázaro Cárdenas, mercancía con tu logo. ¿Lo has autorizado o no? No, no lo he autorizado. Entonces, de ahí ejercen la retención de la mercancía y lo que hacen es que notifica a la aduana a la Fiscalía General de la República y levantan ya una acta o integran un acta en la cual hay una presunción de piratería, porque ellos la califican como piratería, salvo que el titular de esa operación o del pedimento pueda demostrar con hechos que el propietario de la licencia marcaria le dio la autorización para poder ejercer el hecho de la importación, comercialización, distribución de esa marca. Y hemos tenido casos y sorpresas bastante desagradables porque como no hay un procedimiento en la parte de puntos tácticos, lo que sucede es que nos hacen una carta muy sencilla y a veces hay equivocación en ese tipo de situaciones porque firman la carta sin saber las consecuencias que puede generar el que firme una persona que no es el representante legal o la acreditada en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, en la cual tenga esas facultades de poder otorgar el derecho de poder usar en la importación esa marca. Y viene una consecuencia en la cual pues te detienen la carga y seguramente vas a tener que iniciar un procedimiento ya en la parte penal con la Fiscalía General de la República. Entonces, eso es lo que nos pasa. Entonces, yo hablaba en otras sesiones anteriores de cómo podemos tener protegida nuestras operaciones sin que seamos objeto en nuestra operación sea vulnerable, que no seamos susceptibles. Hemos hablado de la integración del expediente, hemos hablado de revisar o determinar correctamente la fracción arancelaria, hemos hablado de cumplir con cada una de las regulaciones o restricciones no arancelarias, efectos de la importación. Y bueno, al final, como dicen por ahí, una raya más al tigre. ¿Cuál es esa raya? Bueno, ahora nos compete revisar que la mercancía que estemos importando no contenga ninguna marca en la cual esté registrada esa marca. Seguramente este es un procedimiento que ya muchos de ustedes lo conocen, pero vale la pena y por eso el tema de poderles indicar específicamente cómo debemos proteger nuestra operación y sobre todo a veces es muy dado que el proveedor, me sobró cable con la marca, por decir algo, no sé, Telcel o con la marca Sony, pues mándaselo a Carlos Patiño, no pasa nada, no le voy a cobrar algo más. Y en lugar de ayer hacerme un beneficio, cuando llega ese cable y con una marca que está registrada, pues en consecuencia ya estoy sujeto a un procedimiento, si puntos tácticos o en el área de reconocimiento aduanero o en las facultades de comprobación, cuando ejerza la autoridad, nos pueda detectar ese uso de marca, que no tenemos la autorización. Incluso en las aduanas, ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Veracruz, me tocó a mí que estábamos trayendo unas figuras de Marvel y el cliente no tenía la autorización para el uso de marco, ya la habíamos pedido. Entonces me llaman a mí de Veracruz y me dicen, Carlos, traemos figuras de Marvel, pero el cliente no me ha dado la autorización. Entonces le hablé al cliente y le dije, mira, trata de hablar urgentemente porque la marca Marvel está registrada en el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y la clase que corresponde la tiene asignada como Marvel porque son figuras que representan seres humanos. Está ahí la clase, porque hay que determinar si la clase está aprobada o no. Entonces, yo le dije, mándamelo con fecha anterior al arribo de la carga. Afortunadamente, habló con los de Marvel, le dieron la autorización, obviamente, seguramente por un costo, porque la marca tiene un ingreso o un costo para poder ser explotada.
Entonces le dieron la autorización y en ese momento yo la mandé vía correo electrónico. Es un formato muy simple, es un formato libre, donde el titular de Marvel, en papel membretado de Marvel, nos autoriza la importación, comercialización y distribución a Carlos Patiño, que fuera el importador. Entonces, cuando llegan los de puntos tácticos, nos dicen, te vamos a embargar esta mercancía. ¿Por qué? Porque no eres tú el titular de la marca. No, pero tengo autorización. Y le mostraron la carta donde autorizaba el uso de la marca y gracias por la fecha anterior al arribo, no nos embargaron la mercancía. Es decir, que ustedes tienen que tener con anterioridad la autorización de uso de marca. De lo contrario, ya se convierte esto en un problema o un procedimiento administrativo en la parte de aduanas que la gente aduanal poco puede hacer porque ahí pide la fiscalía la presencia del titular del importador, el representante del importador, y puede llegar, como les digo, a pena corporal, dependiendo de la gravedad y la querella que esté establecida por parte del licenciatario o usuario de la marca. Esta ley, que la verdad todas las leyes son complicadas para su entendimiento y aplicación, esto que les mostré es para obtener la patente, la autorización de la marca, las frases, hay diferentes tipos de cómo registrar una marca, hay mixtas, hay nominativas, hay simbología, hay diseño industrial, hoy agregaron el diseño industrial de circuitos. Entonces, de alguna forma, esto es para que en ustedes, actores de comercio exterior, les haga despertar esta situación de interés, que hay un ordenamiento legal y que ese ordenamiento legal lo debemos de incluir en nuestra carpeta de revisión del tipo de mercancía que manejemos. Los que se dedican a la parte industrial no le veo problema, pero los que se dedican a producto terminado o producto electrónico, es necesario que le echen una ojeada a esta ley para que ustedes vean el tema o el análisis de riesgo que se metan. Ayer me decía un importador, y es que hemos traído infinidad de esa marca y no nos han detenido. Eso no quiere decir que su operación esté vulnerable. Eso quiere decir que de alguna manera existe, de alguna forma, situaciones muy delicadas en las cuales ahorita le voy a ceder la palabra a la licenciada Gabriela Apolinar para que nos explique esta situación de la última actualización que fue en diciembre del 2019. Adelante, Gaby. Hola, buenos días a todo nuestro auditorio. Mi nombre es Gabriela Polinar y como lo comentaba el licenciado Carlos Patiño, es importante buscar, bueno, saber clasificar en qué clase se encuentra nuestro producto o marca. De acuerdo con la clasificación internacional de productos y servicios para registros de marcas, divididos en la parte uno y parte 2. La última actualización fue de diciembre del 2019, en la cual se registran, bueno, se clasifican los productos de la clase 1 a la 34 y los servicios de la clase 35 a la 45. De la clase 1 a la clase 15 encontramos todos los químicos, aceites, combustibles, cosméticos, maquinaria. La anterior, por favor. Metales, equipo audiovisual, vehículos y joyerías. De la clase 15 a la 34 encontramos todos los muebles, material de construcción, utensilios de cocina, calzado, textiles, juguetes, productos vegetales, carnes y semillas. Y dentro de la clase de servicios encontramos clasificada esta dentro de la categoría 35 a la 45. Encontramos toda la parte de la 35 a la 40, encontramos toda la parte publicidad, seguros, telecomunicaciones, organización de viajes y transporte de mercancías. De la clase 40 a 45 encontramos actividades deportivas, culturales, entretenimiento, hospedajes, servicios médicos y judiciales. La siguiente, por favor. Ok, básicamente al ingresar al portal de Marcanet, bueno, una anterior, por favor. Una anterior. Otra anterior. Ok. Básicamente, para realizar una búsqueda rápida de propiedad intelectual, tenemos que ingresar al portal de acervosmarcasimpi.gov.mx. Generamos la búsqueda de la marca. En este caso, obtuvimos como un ejemplo Coca-Cola. Siguiente, por favor.
encontramos que dentro de esta marca se encuentran 75 registros. La encontramos clasificada como una marca nominativa, sin embargo, también puede ser una marca mixta. Esto por también que se hace a veces el registro eh, por logo, por logotipo. Encontramos los expedientes, encontramos que también esta marca se encuentra clasificada dentro del rango del 1 al 35. En este caso, corresponde a la clase de producto. Siguiente, por favor. Ok. También aquí encontramos, ingresamos al primer expediente y localizamos todas las clases en las que se encuentra esta marca. Encontramos de la clase 1 a la clase 6, 29, 17. Por ejemplo, en la clase 1 se encuentra clasificado este producto como producto químico destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como agricultura, horticultura y silvicultura. También la encontramos como combustibles, desinfectantes y algunos otros, o como por ejemplo la clase 29, como caseína para uso alimenticio. Siguiente, por favor. Ok, al ingresar al primer expediente que encontramos, localizamos que se encuentran registrados los derechos de imagen y logotipo. En ese sentido, adjuntamos aquí una captura de los datos del apoderado legal de la imagen de esta marca. En este caso, nuestro apoderado legal aquí en México sería Rodrigo Edgardo Ancino Aces, localizado en la Ciudad de México. En este caso, si quisiéramos comercializar algún producto o mercancía respecto a esta marca, tendríamos que solicitar, como le comentaba el licenciado Patiño, una autorización o permiso eh, ante este apoderado legal. Siguiente, por favor, que tiene la licencia para comercializar aquí en México. De igual forma, como les comentaba, una marca clasificada como mixta y nominativa. Mixta se refiere a la combinación de diseños y formas tridimensionales y nominativa se refiere únicamente a palabras, números y elementos de diseño. Por ejemplo, aquí realizamos otra búsqueda en donde encontramos a La Costeña. Como por ejemplo en el primer expediente podemos localizar que sí encontramos logo y en los últimos, del 7 al 10, también lo encontramos como logo. Eh, en tipo de marco, pues sí la localizamos como mixta y nominativa. Como les comento, mixta depende también los logotipos o formas tridimensionales, y nominativa, digamos que es como la combinación de elementos simples. Siguiente, por favor. A este lo localizamos como un anterior, por favor. Ok. También importante mencionar que una marca también, bueno, sí, una marca puede registrarse como mixta o no. Una marca también puede clasificarse como producto o servicio. En este caso, a La Costeña la encontramos clasificado dentro de la rama del 1 a 35, pero también se encuentra de la 35 a 40, como en el expediente cuarto, que lo encontramos en la categoría 39 a 41. Entonces, también puede ser considerado como un servicio. Siguiente, por favor. También otro ejemplo importante, ok. También otro ejemplo importante puede ser el uso de nombres de personas físicas. Esto es importante porque una persona física puede también registrarse como comercialización de una marca. Es decir, aquí pusimos un ejemplo que es Frida Kahlo. Muy importante que cualquier producto que cualquier importador que llegue a comercializar producto bajo este nombre tendrá que igualmente solicitar autorización de uso o licencia. Aquí también localizamos que la marca Frida Kahlo se encuentra, pues sí, registrada bajo diferentes expedientes y denominaciones. A lo mejor se encuentra registrada en la categoría de productos y servicios. En productos, pues evidentemente como, no sé, alguna pintura, alguna figura, ese tipo de cosas, y servicios, no sé, alguna exposición, alguna pieza de arte. Entonces podemos también localizar pues el uso de una persona física como una marca. Eso es todo, muchas gracias. Es importante, gracias, licenciada Gabriela Polinar, por su participación. Es importante entonces indicarles a ustedes que con esta exposición
lo que pretendemos en Ocampo Grupo Aduanal es que ustedes tengan herramientas y una explicación. Esta ley es muy sencilla, aparentemente, para el registro de las marcas. Tiene sus complicaciones, tiene su transición en la implementación de esta nueva ley, que le llamamos nueva ley, aunque tiene un año, porque se empiezan a detectar situaciones ahí que quizá al momento de la aprobación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues no llegaron a ver todos esos pequeños recovecos que existen a veces ya en la práctica. Sin embargo, les estamos entregando el ordenamiento legal, lo que se destaca de esta nueva ley federal y sobre todo en la parte de aduanas, lo trascendental que nos puede atorar un embarque en la aduana y que al final pues no necesitamos tener esos problemas. Por eso es que les damos esas herramientas ya la licenciada Gabriela Polinar indicó en el portal de MarcaNet, podemos encontrar si esa marca está registrada o no. Preferentemente lo que nosotros hemos aconsejado a nuestros importadores a través de nuestro asesor externo de propiedad intelectual, industrial, perdón, es que elaboren, ya ven que estamos en la época de los contratos, hemos hablado de la manifestación de valor, hemos hablado de los productos en el contrato de compra-venta. Bien, pues aquí no hay la excepción y nosotros lo que aconsejamos a través de nuestro asesor de propiedad industrial es que esos contratos se registren en el INPI para darle una validez más específica y no tengamos sorpresa, porque luego generalmente nos dicen, yo soy titular de la marca, no te preocupes, y bueno, yo entiendo que Carlos Patiño tiene una figura de respeto, tiene experiencia, sabe de lo que me está hablando y por la confianza yo acepto que me dé la carta. Pues si es Carlos Patiño y la marca es Carlos Patiño, entonces no tengo problema, la firmo, la entrego y resulta que en la aduana hay una querella o hay medidas cautelares que la autoridad a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial implementa y le da la orden a la Fiscalía General de la República para que notifique a través de la Administración Central o la Administración General de Aduanas estas medidas cautelares que es de retención. Primero deténmela y yo te digo si pasa o no pasa, por la controversia que pueda existir incluso dentro de las mismas personas titulares en una sociedad de una marca. Entonces lo que queremos evitar es que eviten esas sorpresas con la finalidad de no tener pérdidas de mercancías y procedimientos ante la fiscalía que les pueda originar, además de un gasto, pues hay una pena de acuerdo al Código Penal. Entonces es importante destacarlo. Esta ley que se estrenó o que se publicó en el diario oficial en la parte vespertina el 1 de julio y que entró en vigor el 5 de noviembre, es importante que la conozcamos, que sepamos de las mercancías que nosotros estamos importando, porque en una de esas nos pueden detener la mercancía y nos pueden levantar ese procedimiento. El que hayamos tenido suerte, como la consulta de ayer de un importador que ha traído alguna mercancía con marcas y que no tiene la autorización, no quiere decir que no le pueda tocar. Entonces, nuestro asesor en propiedad industrial nos dice, bueno, haz un registro con el titular de la marca donde de manera específica en una de las cláusulas indiques que se trata de importación, comercialización, distribución, incluso fabricación, porque la fabricas en el extranjero. Y en ese sentido, cuando te otorguen la carta, ya tiene un peso ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, donde no te van a detener, tienen notificado quiénes son. Y es un trámite sencillo, si es que ellos son titulares realmente de la marca, porque nos hemos encontrado con situaciones que nos dicen que ellos son titulares de la marca, que vemos que efectivamente por el nombre coincide con el registro en la marca, si fuera la firma de Carlos Patiño, el nombre de Carlos Patiño, y yo lo estoy firmando, no quiere decir que yo tengo la titularidad de la marca, ¿eh? Me sorprendió mucho esa situación, pero es cierta. O sea, no el que yo haya registrado la marca quiere decir que soy el titular, porque a lo mejor yo metí en una sociedad esa titularidad para la explotación y por azares del destino ya no soy el más del 50% en las acciones y el que decide es otro que no soy yo.
Entonces, él puede explotar esa marca y puede o no darme la garantía de las cartas que yo firme. Entonces, es algo muy delicado que tenemos que visualizar y que con esta pequeña charla donde vimos de manera muy general y que ustedes entenderán que para meterse a cada contexto de cada artículo es complicado y en una hora no lo podemos hacer, pero lo que quiero es dejarles una semilla donde ustedes sepan cuándo se publicó. Aquí el señor Roberto Mora nos hará favor de compartir tanto la ley completa, la publicación en el Diario Oficial de la Cámara de Diputados, como la presentación. Es un material que les puede servir para poder ubicar de manera rápida lo que van a hacer. Y sobre todo la investigación de la marca y el registro ante el INPI del contrato para evitar tener sorpresas en la aduana, porque los procedimientos van larguísimos. Y si queremos generar el retiro de la mercancía, tiene que ser únicamente por instrucción de la Fiscalía General de la República hacia la aduana de donde está detenido ese embarque. Entonces, pues les dejo ese material. Espero que la charla no haya sido aburrida. Fue muy general, porque como les digo, mi intención particular en Ocampo Grupo Anal era justamente el poderles despertar el interés de dónde sale el registro de la marca, cómo lo puedo checar. Seguramente muchos de ustedes lo saben, otros no, pero ya con esta pequeña explicación, y si tienen alguna duda, por supuesto que pueden llamarnos. Ahí ahorita vamos a dejarles el teléfono y el correo. Si hay alguna duda que no se aclare aquí, lo podemos checar con nuestro asesor de propiedad industrial y con mucho gusto lo checamos. Pues por mi parte es todo. Les agradezco su presencia y su atención y me despido dejándole la palabra a la licenciada Ana. Ana, adelante.